poema realmente, en el libro de Salmo capítulo 126, versos 5 y 6, que dice: los que siembran con lágrimas, segarán con regocijo. Aunque vaya llorando el que lleva la preciosa semilla, volverá cargando sus gavillas con regocijo. Ese salmo fue escrito por aquellos que volvían hacia Jerusalén después de 70 años de cautividad. Y es un poema precioso. Cuando entienden ahora que toda aquella salida donde muchos estaban sufriendo, incluso injustamente llevados cautivos, ellos siguieron fieles y siguieron sembrando con lágrimas. Pero ahora llegaba el tiempo de que volvían con regocijo para reconstruir, tal como el Señor había dicho, después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, a Jerusalén, el templo, los muros, y continuar el propósito que Dios tenía en aquel momento para su pueblo y, como no, para nosotros también. Así que, volviendo ahora al apóstol Pablo, él está allí en Éfeso y se levanta un jaleo, una tremenda manifestación como las de hoy que vemos en muchos lugares de nuestra nación y del mundo, en Éfeso. Y todo porque Demetrio, que era platero, se dio cuenta que la gente en Éfeso se estaba convirtiendo. Y como ellos hacían figurillas del templo y vendían, y eso traía mucho dinero al sindicato de plateros de Éfeso, él se levantó trayendo persecución y queriendo poner la iglesia en entredicho porque se les iba su ganancia económica. Y usando palabras y usando quizás el nacionalismo de aquel momento dentro de lo que era la ciudad de Éfeso y su orgullo y su religiosidad, atacan a los creyentes, aunque todo eso se aplaca porque los propios jueces y escribanos del lugar dicen: mira, no levantemos eso, no es así como decís, si nos levantamos aquí, eso puede sonar muy mal en Roma y tendremos problemas. Y las cosas se apaciguaron, hubo paz, la turba que estaba allí, que no distinguía los motivos egoístas de su desenfreno, pero que en cambio se veían como héroes por el bien de su tierra y de sus creencias, se calmaron. Pablo quiso entrar. Pablo era un hombre de valor, ¿no? Y él quiso ir allá donde ellos estaban reunidos para defender, y los propios hermanos de la iglesia de Éfeso dijeron: no se te ocurra. Incluso algunos líderes dijeron lo mismo: no vayas, no entres en esto, eso no es para ti. Y él confió al Señor, así que el asunto se calmó. Y recorriendo entonces, después de esto, varias ciudades en donde las iglesias habían sido implantadas, junto con varios de sus discípulos, va a llegar a un lugar, una ciudad llamada Troas. Y hoy, hermanos, en esta mañana, vamos a pensar en el Evangelio conforme lo que veo en esta palabra, en que en la vida cristiana, tú y yo como creyentes, en todo momento de nuestra vida, cuando estamos caminando, vamos a tener que sembrar con lágrimas. Vamos a encontrar dificultades, a veces luchas inesperadas que nunca pensábamos que íbamos a enfrentar, solamente porque seguimos a nuestro Dios y le servimos. Es cierto que este mundo que desconoce del Señor, muchas veces vendrán contra aquellos que siguen a Cristo. De hecho, hermanos, aunque vivimos nosotros ahora en una ola, vamos a decir así, más o menos, de paz en nuestra región, en Occidente, en nuestros países, lo cierto es que en muchos lugares del mundo hay hermanos que están pagando con su vida el ser creyentes, el conocer al Señor y el servirlo.
y no es fácil para ellos, y ellos no son peores que nosotros, pero les toca ahora vivir esa dificultad. Todo creyente pasa por momentos difíciles. Y quisiera comenzar con un episodio inesperado que va a pasar el apóstol Pablo. No tenía ni idea que eso iba a ocurrir cuando llega a Troas. Y en Hechos, capítulo 20, versículos 7 a 12, ahora entrando ya directamente en nuestro tema, dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Habiendo de salir al día siguiente, se alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo desertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. La verdad que ese es un episodio tremendo en el seno de aquella iglesia de Troas, en la casa donde estaban, allá en el aposento más alto. Y podemos ver aquí en el texto que Pablo está predicando la palabra, que es un día de domingo, que celebraban la Santa Cena y era por la tarde el culto que estaban teniendo, pero Pablo estaba deseoso de dejar todo aquel conocimiento que él podía a aquellos hermanos, porque se marchaba hacia Jerusalén y Dios le mostraba otras cosas. Así que Pablo va a estar ahí hablando hasta la medianoche, ¿no? Hoy si quedáramos aquí hasta la medianoche, mucha gente gritaría: no, pero ¿qué haces? ¿No? No obstante, en aquel momento estaban allí porque él necesitaba dejar sus últimas palabras a la iglesia y a los hermanos de allí, en Troas, que estaban reunidos. Todo esto por la noche, probablemente porque era el único tiempo que podían estar presentes los esclavos, los trabajadores, y eso explica también el problema de Eutico. Quizás rendido por el cansancio, el calor que rindió, las antorchas que allí estaba, lo llevó a un profundo sueño, tan profundo que tiene una caída fatal. Se cae y cuando van los demás a recogerlo, pues se deparan que está muerto. Pero dice aquí que Pablo descendió y esto vino sobre él, lo abrazó y dijo: no os alarméis, está vivo. No sé entender todo lo que significa esta reacción del apóstol Pablo, pero estaba con un tremendo problema en aquel momento y una tremenda dificultad totalmente inesperada. Nadie le había avisado que eso iba a pasar. Pero muchas veces es ahí donde vamos a conocer si realmente creemos en Dios o si nuestra fe es solo religiosa y de cuentos y de pantalla, como hay muchos que viven así. Ese acto me recuerda algo que pasó hace ya muchos años, con el profeta Elías. Elías había venido a una viuda de Sarepta que estaba amasando el último pancito que le quedaba, la última harina que quedaba, para hacer 2 tortitas de pan, ella y su hijo, y morir. Pero Dios le mandó que fuera allí y Elías le dijo a esa mujer que le sirviera a él primero. Era una situación tremenda también. Y esta mujer confía en Dios y dice: bien, pues te voy a servir. Y durante todo el tiempo que duró la sequía y el hambre, Elías fue alimentado porque la harina que había allí y el aceite que había nunca se acabaron.
Dios multiplicó milagrosamente. Pero terminando este tiempo y ya prestes a que Elías se fuera, el niño de esta mujer se enferma. Y ella viene al Señor y se enferma gravemente y muere. Y ella viene a Elías y dice, para eso he servido a Dios. Para eso te he servido a ti. Y Elías, de la misma manera, sube al aposento alto donde está este niño. Esto se pone sobre él y ora. Y en Primera de Reyes 17, 21, 22, dice así, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Yahvé y dijo, Yahvé Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Yahvé oyó la voz de Elías y el alma del niño vivió y él revivió. Lo cierto es, hermanos, que las dificultades a veces vienen sin aviso y de forma inesperada, pero nuestra fe no debe decaer frente a ellas. Debemos aprender a llevar todo a Dios y confiar que Él está a nuestro lado para ayudarnos justo cuando no podemos hacer nada. Que Dios sigue siendo Dios y que Dios actúa cuando Él sabe que debe actuar y actúa no importa esto de la forma inmensa que tenga que hacer para cumplir su propósito. Pablo no tenía ningún recurso médico para recuperar a Eutico, pero lo cierto es que tenía al Espíritu Santo sanador. Hoy se hablaba aquí, estás lleno del Espíritu Santo. Domingo pasado hablamos aquí esto de la llenura del Espíritu Santo. Y Dios quiso intervenir en aquel momento y la vida fue restaurada a Eutico, a este joven, y retomando tiempo juntos, aquello que parecía que iba a ser fatal, se terminó en alabanza, en cercanía, en estar en la presencia de Dios hasta el día siguiente, en diálogos y en respuestas. Mateo 28, antes de que Jesús partiera, Él nos va a decir esas palabras tan conocidas, diciendo, por tanto, id, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizás algo que debemos tener muy presente en nuestras vidas es que el Señor está con nosotros todos los días, en todos los momentos. En el momento de euforia, cuando estamos bien, pero también en el momento cuando estamos allá en nuestra habitación, quizás las lágrimas cayendo de nuestros ojos, llorando y que nadie parece escucharnos. Todavía, si uno vive con el Señor está allí y nos escucha y nos atiende y nos levanta y nos bendice. Hay una frase de Adoniram Judson, no soy yo tengo, mi nombre es Adoniram Judson también, pero del verdadero Adoniram Judson, que fue un gran misionero en Birmania, que dice, y que sufrió muchísimo esto mientras estuvo y cuando fue para Asia como misionero. Y él dice esa frase que me llama mucho la atención, dice, si no hubiera tenido la certeza de que cada prueba adicional fue ordenada por infinito amor y misericordia, no podría haber sobrevivido a mi sufrimiento acumulado. Algo que tenemos que tener claro en esta vida, no es porque yo soy cristiano que no voy a pasar por pruebas. No es porque yo tengo al Señor que no voy a afrontar dificultades. No seamos ingenuos. Nuestro propio Señor Jesús pasó por dificultades, ¿sí o no? Tenía todo el poder. No obstante, vio lo que era el desprecio, lo que era muchas veces el maltrato. Fue juzgado de una forma injusta, total, completamente. Fue a la cruz por nosotros. Y ya es mucho decir. Porque todos nosotros no podemos cargar cada uno ni con su propio pecado. Él vivió momentos difíciles. Y aquel momento de crisis tan fuerte allí en el Getsemaní, cuando él va y dice, Padre, si es posible, pero es tu voluntad. La angustia
que estaba viviendo en aquel momento es incomparable. No hay cómo describir lo que le venía encima por nuestros pecados. Pasó por dificultad, pero en medio a las dificultades, lo que nunca podemos olvidar es que nuestro Señor está aquí, lado a lado con nosotros. Segundo aspecto entonces que aprendo aquí es que las luchas y aflicciones son partes de la vida del creyente. Y mirad, de Troas se va a Mileto, el apóstol Pablo, y ya se va a marchar para coger el barco y volver hacia Jerusalén. Pero en Mileto manda llamar justamente a los creyentes de Éfeso, los líderes de Éfeso, porque estaba cerca y no quería perder más tiempo, les pide que vengan y se reúne allí un buen grupo de líderes. Y escuchad estas palabras que el apóstol Pablo les da en Hechos 20, 17 a 23. Enviando pues a Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis que no me he comportado entre vosotros como me he comportado entre todos vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Interesante. El apóstol Pablo, hablando a aquellos hermanos, les está diciendo claramente esto y les recuerda que su servicio a Dios entre ellos fue marcado por la humildad, por las lágrimas y por las pruebas. Segundo, también que a pesar de todas las dificultades, él se esforzó, nunca eludió el enseñar todo el evangelio, tanto públicamente como en las casas. Fue fiel testigo del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, al leer ese texto, deduzco algunas verdades que para mí por lo menos son muy importantes. Deduzco aquí que el ejemplo del apóstol Pablo nos lleva a ver lo siguiente. Primero, no hay servicio a Dios sin pruebas. Todos los que queremos servir a Dios, todos los que colocamos mano en el arado, todos los que vamos a hacer un ministerio, yo ya te aviso de antemano, porque la Biblia lo dice, vas a tener pruebas. Nada es un mar de rosa, porque estamos en una lucha contra el bien y contra el mal. Cuando nosotros levantamos para hablar del amor de Dios, 10 se levantan para querer callarnos. Y así ha sido siempre en la historia y lo será hasta el día de la victoria final, cuando Él venga a buscarnos. Y vendrá, y vendrá. Otro aspecto que yo aprendo aquí es que no hay servicio sin esfuerzo y perseverancia, sin estudio y conocimiento de la palabra. Si yo quiero realmente servir a Dios, yo necesito saber que tengo que esforzarme. Y mirar, el Señor nos dejó un ejemplo precioso cuando lavó los pies de los discípulos. Porque Él tuvo que sacar su ropa de Santa Cena para poner una ropa de faena y comenzar a lavar los pies de sus discípulos. Él era el Señor de señores y no le importó de ninguna manera lavar los pies de aquellos hombres, porque Él vino para servir. Quiero decir que la humildad y el esfuerzo son parte de la vida del servicio a Dios. Y nadie puede llamar al Señor de Señor si no está dispuesto a poner la ropa de faena y cueste lo que cueste, servirle. Pase lo que pase, seguir adelante. Otro aspecto que aprendo aquí es que
no hay servicio a Dios sin que seamos ejemplos verdaderos de la comunión, la obediencia y la experiencia del toque de Dios en nuestras vidas. Servir a Dios como el apóstol Pablo, que fue, cada vez que leo esos textos, lo admiro más. Porque este hombre fue un ejemplo. Ya hemos visto que lo sacaron medio muerto, que lo persiguieron, que lo metieron en la cárcel, de alguna forma, que lo pegaron con látigos, que lo despreciaron, que lo humillaron, que lo rechazaron. Tantos que, pero este hombre perseveró. Y perseveró porque el creyente o la creyente que confía en el Señor sabe lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, que en Cristo seremos más. Pero no hay victoria sin pelea, no hay victoria sin batalla. Y la batalla del Señor también la tomamos sus hijos como cuerpo de la cabeza que es Cristo, para vencer en este mundo contra el mal. Las pruebas están siempre. Y mirad, aún en aquel momento que Pablo habla, él va a decir algo muy duro. Dice en el versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, me habla a mí. El Espíritu Santo, él está diciendo, me habla a mí, diciendo que me prepare porque me esperan prisiones y tribulaciones. Y de verdad, le esperaba una prueba inmensa. Tercer y último aspecto que quisiera dejar para nosotros es que frente a todo eso, para mí, del libro de Hechos va a haber una de las frases más preciosas que yo considero. ¿Por qué? Porque Pablo tiene claro qué es lo precioso para él. Y la pregunta es, ¿qué es lo precioso en tu vida? A bien de las cosas, lo que realmente apreciamos es lo que definirá nuestra vida. El tesoro de nuestro corazón, lo que amamos de verdad, es lo que nos moverá en este mundo. Demetrio se movió por el dinero. ¿Por qué? Porque no podían más hacer comercio, ya que la gente estaba dejando la idolatría a la diosa Diana y ya no compraban sus figurillas. Y levantó una grande. Este mundo se mueve mucho por dinero y todos lo sabemos. Todos los jaleos que estamos viviendo ahora mismo es mucho que es cuestión de dinero. Y feliz aún de nosotros que vivimos en una nación que hay dinero, porque entonces tenemos vacunas, pero hay muchas otras que no pueden y que no han llegado ni siquiera una caja todavía. ¿Veis? No obstante, el que tiene al Señor tiene que saber qué es lo verdaderamente precioso en su vida. Y el apóstol Pablo nos va a revelar en Hechos 20, 24, 27. Dice, aunque el Espíritu me diga eso, él dice, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Tremendas palabras, podríamos pasar horas aquí hablando sobre ello. El tiempo no nos lo permite. No quiero que nadie se caiga aquí, aunque sea de la silla, ¿verdad? Pero sí quiero que pensemos en algo tan importante que dice este hombre aquí. Él dice, mira, aunque me dice el Espíritu Santo que las voy a pasar maduras, no me importa. Porque lo que es precioso para mí es ser y cumplir y terminar mi tarea que Dios me ha dado gozosamente, con gozo, felizmente, cumplir la tarea que el Señor me ha dado. Y entonces entiendo cuando el propio Señor nos va a decir, el que quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Cada día, cada día, cada día. Porque no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de nosotros, no se trata de España, no se trata del mundo entero. Se trata de Dios, se trata de Él, se trata de nuestro Señor. Entonces,
Para mí, esa es una de las sublimes declaraciones del apóstol Pablo en el libro de Hechos. No te olvides una cosa, él era un ser humano, ¿vale? Al apóstol Pablo no era un dios, ni semidios, ni nada, ni quería ninguna estatua que le adorara. Pero ni su misma vida era más preciosa que cumplir y llegar al final de su carrera con gozo. Gozo de haber servido al Señor con esfuerzo, de haber sido de testimonio en esta vida. Porque hermanos, mira, hay personas que se sacan la piel a tiras por el dinero, por la fama, por las mujeres, por cualquier otra cosa. Y todo se queda aquí. Pero cuando servimos a Dios, lo que tú haces tiene una trascendencia eterna. Y aunque Pablo no iba a ver ahora a aquellos que estaban con él, porque se estaba despidiendo de verdad, porque ya no los vería más, los vería en el reino de los cielos. Porque todos aquellos allí habían entrado en el reino de los cielos por su predicación, por su servicio al Señor, por su sacrificio. Y también tenían la vida eterna que solo en Cristo podemos tener. Concluyendo entonces, nuestra vida espiritual y la iglesia necesita cuidado. El apóstol Pablo entonces dice en Hechos 20, 28 a 29, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Él está diciendo, cuídate, cuida del rebaño. En la misma realidad de que el enemigo no para y que insistentemente tratará de hacer que tú pares y que tú abandones. El segundo aspecto, Dios y su palabra debe ser quien nos sostiene. Dios y su palabra de gracia es lo que nos sostendrá. No son las ayudas de nadie. Es Dios el que nos sostendrá cuando nada ni nadie pueda hacer nada en la lucha que estamos viviendo. Todavía puedes estar seguro que Él está contigo y que Él te levantará. Y Él dice ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y tercero y último, uno crece más cuando su corazón está dispuesto a dar, y no estoy hablando aquí de dinero, estoy hablando de dar de sí, aún en medio a las pruebas. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 20, versículos 35 y 36. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados a recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y dice el texto que sigue, entonces hubo un amargo llanto de todos los que estaban allí. El apóstol Pablo, es linda esta figura, ¿no? Arrodillado, todos orando y hay un lloro porque lo amaban, porque habían reconocido que en este hombre Dios se manifestó, Dios habló, ellos habían encontrado el camino. Y yo digo que en medio a tantas luchas que le esperaban, qué consuelo tiene este hombre de parte del Señor, de que su vida no estaba siendo ni por un segundo en vano. Y no lo fue, hermanos, porque hasta hoy hablamos de él y nos emocionamos del apóstol Pablo y su vida de fidelidad al Señor. Es un ejemplo para ti, es un ejemplo para mí, es un ejemplo para la iglesia del Buen Pastor, es un ejemplo para todo aquel que se diga creyente. Pablo fue amado por aquellos que encontraron el camino por medio de la predicación y la instrumentalidad de Dios a través de su vida. Ahora, les dolía no verlo más. Vamos a participar de la Santa Cena en ese momento, recordando exactamente esto, que el Señor aquel día, ahora el Señor Jesús y no Pablo, estaba allí entre sus discípulos. No era fácil lo que venía.
era problemas también. Era duro, pero era por amor. Porque la única causa que vale la pena en esta vida, realmente estar alistado y luchar con todas las fuerzas, es con Dios. Es por la causa de la salvación de todos aquellos que amamos, que conocemos o que desconocemos, que están cerca o que están lejos, pero que nunca han tenido el privilegio de aceptar ni de conocer que hay salvación en Cristo. Algo importante también a considerar en ello es que es un gran privilegio el poder ser instrumento de Dios en sus manos. Y debiéramos anhelar más que nada estar en las manos de Dios. Porque también es el Señor que dice que si Él está en primer lugar en nuestra vida, no nos va a faltar nada. El Señor proveyó para Pablo en todos los momentos. No quiere decir que no sufrió, pero sí proveyó para todos sus discípulos, para todos nosotros, para todo aquel que es discípulo. Ya dice el salmista, viejo soy, pero tengo que decir que no he visto un hijo de Dios verdaderamente tener que pasar su vida mendigando, pasar su vida se arrastrando por esta tierra. Hay victoria, pero no te olvides, tenemos que estar con las armas, tenemos que batallar, tenemos que luchar con el Señor. Vamos a alabar al Señor mientras repartimos ahora la Santa Cena. Voy a pedir a los diáconos que nos ayuden ahora. Y vamos a alabar al Señor en este momento. ¿Sí? ¿Hay una alabanza? Muy bien. Mientras alabamos, recordando eso y diciendo, Señor, ¿qué es lo más precioso para mí? ¿Soy yo mismo? ¿Es mi ego? ¿O eres tú, Señor, que está en mí, que me usa? ¿A quién quiero realmente servir? ¿A mí, al mundo, a la sociedad o a ti? ¿Quién es lo primero? Y estoy dispuesto a ir contigo. ¿Hasta dónde? Quizás si pensamos bien, no tenemos ni cómo elegir, ¿no? ¿Hasta dónde? Porque Él fue con nosotros hasta el fin y estará con nosotros por la eternidad. Vamos a alabar al Señor. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora
que hay para agradecer, ¿verdad? A veces no nos viene en nuestra mente, porque si examináramos, creo que ni cabía. ¿Cómo tú me amas, Señor? ¿No? Todos hemos sido y somos pecadores. Y fue su gracia que nos llamó. Y qué privilegio tenemos de servirle. Qué privilegio tenemos de servir al Señor de señores. Si tanta gente se humilla por seres humanos y a veces que ni son tementes a Dios y que esclavizan al otro solo para sacar provecho. Y Dios nos da a nosotros el mayor privilegio, servirle, aún en medio a las pruebas, para llegar en aquel lugar, guardando nuestro tesoro, guardando nuestra fe y viendo que Dios cumple todo. Dios es tan bueno. ¿Cuántas bendiciones has recibido de Dios aún en este tiempo de pandemia? ¿Cuántas cosas has vivido y pudiste ver que Dios te sacó de ahí? ¿Por qué no servirle con fidelidad? No importa la prueba, porque no se trata de nosotros, se trata de nuestro Señor. Vamos a participar del pan ahora todos juntos. De igual manera dice que tomó la copa. Dijo Tomás, ese es el nuevo pacto, la nueva alianza, la sangre derramada en aquella cruz para que nosotros podamos tener nueva vida. Participemos. Antes de orar, recordemos, hermanos, el tiempo se nos acerca. El fin no está tan lejos como a veces pensamos. El Señor vendrá y Él vendrá para buscar a los suyos. Y en aquel día los suyos se irán. Pero muchos que están cerca de los suyos no podrán ir porque han estado en medio y no le han servido. Le han conocido, han participado incluso, pero no han tomado su firme decisión de coger el arado y seguir adelante. Entrarán los que han cogido el arado. No te olvides, mirar atrás es símbolo de algo muy triste. Es símbolo de pura religiosidad, que no es lo que el Señor espera de los suyos. Padre, te agradecemos en esta mañana como pueblo aquí reunido, porque tú viniste y cumpliste tu tarea con nosotros. No merecíamos, es gracia. No estamos sostenidos por tu palabra viva de gracia que vino a este mundo, se encarnó y nos salvó, pagando el precio, el Cordero de Dios, que va a quitar, que quita de nosotros y que quitará de este universo el pecado. Gracias, Señor. Ayúdanos a mirar más allá de las dificultades, que tú estás con nosotros. Ayúdanos y aumenta nuestra fe para que vivamos cada día vidas consagradas a ti, cada vez más, Señor. Sé que tú no esperas perfección humana porque no la hay, pero sé que tú anhelas corazones sinceros que te adoran en espíritu y en verdad. Bendícenos, Señor. Recibe toda nuestra adoración, toda la honra, toda la gloria, todo el poder. Pertenece a ti, a nuestro Señor Jesucristo, y llénanos de tu Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Amén. El Señor os bendiga. Hay lugares para tirar ahí en la salida. Hermanos, solo un recordatorio. Cuando vamos a un partido de fútbol, a los que fuisteis, o cuando vamos al teatro, o cuando vamos a la escuela, llevar a los niños, cualquier cosa, normal, al avión, o llegamos antes, pero llegamos con tiempo, ¿no? Entonces, ahora en los tiempos de pandemia, sobre todo, la idea para llegar al culto un poquito antes, porque 10 minutos es el tiempo estipulado, para luego no estar reorganizando las sillas que están con la distancia en principio, ¿no? Entonces debemos
Intentar ser puntuales, eso para mí también, lo estoy diciendo para mí, para poder mantener las distancias y no estar redistribuyendo sillas durante el culto. Simplemente. Que el Señor os bendiga.